Si respondes de forma rápida a una crítica, acabas de perder el control de la conversación. Jesús, el comunicador más estudiado de la historia, sabía que los silencios no son un simple vacío, son soberanía interna. Vivimos en 2026. Vivimos aterrorizados por el silencio. Pensamos que cuando más hablamos, más sabemos y vamos a gustar. Pero hoy vengo a enseñaros que el silencio es el momento más inteligente para mejorar tu comunicación, además de ganar autoridad al momento. Hay 3 tipos de silencio. El vacío, de las personas que no saben qué responder. El evasivo, de las personas que tienen miedo y evitan responder a toda costa. Y el silencio activo, que es el que usaba Jesús para comunicar. El silencio activo ayuda a las palabras y sentencias a ganar una autoridad y tensión brutales. Podemos ver este ejemplo en la Biblia, donde los fariseos atrapan a una mujer que ha cometido adulterio. Ha tenido relaciones sexuales fuera de su matrimonio, por lo que por la ley debe ser apedreada. Lo llevan ante Jesús para tenderle una trampa a este. Jesús, a menos de responder rápido, decide agacharse y escribir en el suelo, generando una tensión increíble, para después lanzar la respuesta. Quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Al dar ese silencio inicial, le da una autoridad brutal, por lo que el ataque a la moral de los fariseos es más fuerte. Así que uno por uno deciden irse de la sala, hasta quedar solo la mujer y Jesús. El silencio activo te da 3 ventajas estratégicas que ninguna palabra puede darte. Primero, transfiere el peso en una conversación. Si tú me lanzas una pregunta incómoda o difícil, el peso, primeramente, lo tengo yo, de responder esa pregunta. Pero si aguardo silencio al principio, ese peso se empieza a disolver y se queda flotando entre los dos, obligándote a procesar lo que me acabas de decir. Segundo, comunicas estabilidad. Si nos atacan y nosotros al segundo respondemos, estamos enviando el mensaje de que ese ataque nos ha desestabilizado. Por lo que, aguardando silencio, dejamos tiempo para reflexionar y damos una imagen de que no se nos puede desestabilizar con nada. Tercero y último, da dignidad. Cuando nosotros respondemos rápidamente a una pregunta, estamos enviando el mensaje implícito de que ya tenemos la respuesta preparada. Aguardar unos segundos de silencio manda el mensaje de que la pregunta y la otra persona son importantes, por lo que conlleva un mínimo de reflexión. Sé que el silencio puede ser difícil y abrumador, porque hoy en día no estamos acostumbrados. Estamos expuestos constantemente a ruido. Pensamos que cuando más hablamos, más sabemos. Que si no hablo, no existo. La verdad es totalmente contrario. Cuando menos hablo, cuando menos intento rellenar el silencio con palabras de relleno, más la gente empieza a darle importancia a lo que digo. Y si no, puedes probarlo. Esta semana, antes de responder o hablar, espera 3 segundos para reflexionar y escuchar lo que os han dicho. Y veréis cómo empieza a cambiar todo. Aplicadlo y me contáis cómo os ha ido.